abra nuestros ojos para que veamos las maravillas y la grandeza de su ley. Antes de comenzar la predicación, quería hacer un breve comentario sobre el tiempo de los signos. Si pudieron observar, hoy cantamos 3 signos que tienen que ver primero con la familia. Segundo, cantamos un himno que hablaba también de la familia, del hogar, de la iglesia y de nuestra patria. Y luego cantamos el himno de la iglesia, el fundamento. Y todo esto tiene un propósito, hermanos, y es que son las instituciones que más están siendo atacadas en el mundo entero. Lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es la iglesia. Y eso afecta gravemente a nuestras naciones. Por esa razón, hoy la adoración estuvo dirigida en ese sentido, y no solamente para que lo hagamos hoy, sino que procuremos siempre en nuestras oraciones estar clamando y gimiendo por nuestros hogares, por nuestra patria y por nuestra iglesia. Amén. Abramos las Biblias en Romanos capítulo 9. Y hoy vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 29. Es una porción un poquito más larga que la anterior, pero es una unidad de pensamiento muy clara. Dice así la palabra del Señor, yo leo para ustedes del versículo 19 al versículo 29. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios vivo. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Hace 8 días, en la porción que vimos, el sermón se llamaba Si hay injusticia en Dios. Y en todo el capítulo 9 encontramos principalmente 2 objeciones que son muy comunes en la mente del ser humano. La una es esa: ¿hay injusticia en Dios? A lo que el apóstol, por supuesto, responde: en ninguna manera, sino que Dios, conforme al propósito que Él estableció, y aunque Jacob y Esaú no habían nacido, no habían hecho ni el bien ni el mal, dijo: el menor estará sobre el mayor. Y para que la elección permaneciese por todo el tiempo, y no por las obras, sino por el que llama, dijo eso: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y explicábamos que cómo era posible que Dios amara a unos y aborreciera a otros. En algunas iglesias, tratando como de defender a Dios, porque sabemos que Dios no necesita de defensa, dicen que aborreció a Esaú significó que lo amó menos. Pero ya vimos que en el contexto no es así, porque en el contexto no solamente se declara que la raza en la cual se iba a levantar sobre Esaú sería una raza enemiga de Israel,
Israel y tendría graves consecuencias. En otros contextos sí, cuando el Señor dice que el que no aborrezca a padre y madre y lo ame a él más, ahí sí la palabra aborrecer tiene que interpretarse a la luz del contexto. No es aborrecer a los padres en el sentido de odiarlos, sino de amarlos menos que a Cristo. Entonces siempre tenemos que mirar el contexto de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Pero aún así también colocábamos una buena ilustración. Alguien decía, pero entonces ¿cómo así, pastor? O sea que una persona es como si entra a un supermercado y una manzana la escoge, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y no es así. Y colocamos que la ilustración es válida en el mismo supermercado, si me lo permiten. Es como si alguien entrara a un supermercado, pero no fuera a las góndolas, sino que fuera a las bodegas donde están todas las manzanas podridas que van a ser arrojadas a la basura. Y fue de allí esas manzanas podridas que yo digo, a este grupo le doy misericordia, a las otras les dejo en su condición natural. No hay ninguna injusticia en Dios. Esa es una ilustración que nos ayuda a comprender un poco el texto, porque como dijimos en un principio, el capítulo 9 tiene bastante controversia por estos aspectos. Y el de hoy no es la excepción, inclusive hay una objeción todavía aún mayor al respecto. Porque dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es una pregunta bien interesante. Por supuesto, en un contexto puede ser una pregunta bastante irreverente, pero en otro contexto, ante la incapacidad humana, el ser humano puede decir, bueno, y si Dios escoge a unos para salvación y a otros no, entonces ¿por qué a los que no escoge, por qué nos culpa? Si, ¿quién puede resistir su voluntad? ¿Quién? Entonces son preguntas muy interesantes, son objeciones que el apóstol Pablo, como buen hebreo y como un hombre muy capacitado por Dios, tuvo ese pensamiento o lo podría haber tenido antes de ser convertido, y él estaba ahí asumiendo que sus opositores, los de su nación, le podrían objetar ese tipo de situaciones. Sin embargo, el apóstol, cuando vimos el tema anterior, percibe que las palabras que él ha expresado no son fáciles de aceptar, y por eso procede a explicar o a dar unas respuestas a unas preguntas retóricas que él anticipa que se van a levantar como objeción a las doctrinas del apóstol Pablo. Ahora traigámoslo a nuestra época. ¿No les ha pasado a ustedes, mis hermanos? Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, como lo estamos haciendo, que hablamos de la absoluta soberanía de Dios en la salvación, pero que al mismo tiempo el ser humano es responsable por su maldad y su pecado, la mayoría de gente no rechaza estas verdades. ¿Sí les ha pasado? Claro que sí. Y constantemente nos sucede. Porque la gente no quiere aceptar que uno como ser humano no pueda aportar nada para su salvación. El ser humano por naturaleza es orgulloso, somos orgullosos. Y cuando usted le dice a una persona bien orgullosa que nada de lo que él haga lo va a acercar un centímetro a Dios, pues eso les molesta. Y así pasa en esta misma situación. Esta objeción aparentemente plausible, en realidad es una objeción que está discrepando o está ofendiendo el carácter mismo de Dios. Vamos a mirarlo ya más detenidamente. Esta objeción en realidad proviene de que el ser humano no puede discernir, no puede hallar la diferencia entre lo que es el decreto de Dios y lo que son los preceptos de Dios. Lo voy a tratar de ilustrar como me lo enseñaron, que me dio a mí bastante luz al respecto. A nosotros el Señor nos va a juzgar o a evaluar por los preceptos. Y más o menos, imagínense la escena, esta es la palabra del Señor, Él está aquí detrás de su palabra y Él aquí ya decretó todas las cosas. Pero los seres humanos no vamos a ser juzgados por los decretos de Dios, sino por los preceptos. Porque ningún ser humano tiene la capacidad de entender o cambiar un decreto de Dios, pero sí tenemos la capacidad de violentar los preceptos de Dios, de desobedecerlos y de ser rebeldes a ellos. Espero que haya dado claridad al respecto de este punto, porque es una objeción
bien interesante que vale la pena, por supuesto, profundizarla a fin de que salgamos edificados, fortalecidos en ese aspecto. Y para ello me voy a apoyar en dos testigos. Deuteronomio 29:29. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este verso vemos tanto establecido los misterios de Dios, los secretos que le pertenecen únicamente a Dios y las cosas reveladas. O sea, ahí están los decretos y los preceptos. Ahora vamos a Lucas 22:22. Inclusive podemos leer el contexto del 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ya sabemos que se está refiriendo a Judas. Pero escucha este texto. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, decreto de Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado, precepto. ¿Sí les queda más claro con esos dos textos? Lo que es el decreto de Dios, determinado por Dios que Cristo fuera a la cruz. Pero hay de aquel hombre por quien fue entregado al Señor. Ahí vemos claramente tanto el decreto, la determinación, como el precepto que violó o violentó este personaje. Pues ya basados en esos dos textos, podemos ir comprendiendo más claramente, y ya podemos inclusive en nuestra misma mente y corazón comenzar a tener claridad sobre cómo responder cuando nos objeten los incrédulos o aún gente cristiana de otras tendencias quieran objetar lo que tiene que ver con el decreto de Dios y con los preceptos de Dios. Entonces esto nos sorprende porque el apóstol Pablo, de una manera tan contundente, no da ninguna explicación. Y en que las partes anteriores él explicó, ¿sí? Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, Él se compadece del que se quiera compadecer, Él elige, Él da gracia, a uno aborrece, al otro ama. Por un lado establece la línea genealógica para que venga el Mesías y por otro lado simplemente desecha a esas personas en el sentido histórico de lo que fue la llegada de la salvación. Pero ante esta objeción, que pareciera ser como la que más demandaría una explicación, el apóstol Pablo no va a la mente del ser humano, no va a la mente del objetor, va al corazón del objetor. Y le dice lo siguiente: la objeción, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y observen la respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para disputar con el hacedor? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y vamos a mirar estos aspectos de esa respuesta. Mas antes, hombre, ¿quién te crees tú que eres para disputar con tu Creador? Hay ilustraciones que nos pueden también dar mucha luz. Por ejemplo, ¿qué pensaría un ama de casa que tiene una masa y con esa masa hace unos buñuelos y con esa misma masa hace unas empanadas? Que los buñuelos le dijeran, yo no quiero hacer buñuelos, yo quiero hacer empanada. ¿Por qué me hizo así? Sí, da risa, pero en cierto modo es exactamente lo que está expresando. Digo da risa en el buen sentido en que suena jocoso, pero es la verdad. Entonces imagina un pedazo de masa
altercando con usted porque en vez de hacerle una empanada le hizo un buñuelo? Y es de esa misma situación que está el apóstol Pablo expresándose acá. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a mirar hasta ahí cómo vamos avanzando. En el versículo 19 encontramos esas preguntas, ¿no? Esas dos preguntas, observen. ¿Por qué pues inculpa? Es una pregunta. Y la otra es: ¿quién ha resistido a su voluntad? Si lo miramos desde la perspectiva nuestra, humana, diríamos que son preguntas legítimas. Pero si miramos que el objetor también involucra al pueblo judío, no. Porque vamos a ver por algunos textos del Antiguo Testamento que ellos tenían un claro conocimiento de este principio, de lo que era el alfarero, de lo que era el barro. Y lo vamos a ver en este instante. Pero antes de eso, la primera pregunta que vamos a responder del versículo 19 es: ¿por qué inculpa? Y esto tiene que ver con cuestionar el carácter de Dios. ¿Por qué culpa Dios a alguien de no hacer lo que Él manda si Él mismo lo ha endurecido para que no lo haga? ¿Se acuerdan lo que hablábamos también en el texto anterior? Que endureció el corazón de Faraón. Entonces, en la mente de todo hombre esto no tiene sentido. Y el apóstol Pablo, por supuesto, lo sabe. Ahora, el impugnador que cuestiona la justicia de Dios y de una manera arrogante, porque está diciendo: bueno, Pablo, entonces, si Él elige a quien quiere, ¿por qué culpa? O sea, ¿por qué me va a culpar a mí si Él mismo endurece mi corazón? O sea, yo soy inocente, el culpable sería Él, porque Él me endurece. ¿Y quién puede resistir su voluntad? ¿Qué puede hacer el ser humano ante Él? En cierto modo también hay arrogancia en ello. Pero este personaje o estos personajes objetores están olvidando que si lo moldeado no tiene derecho a decirle a su moldeador: ¿por qué me haces así? Es porque entonces está ignorando las mismas escrituras que habían sido los que le habían enseñado este principio. Y para ello vamos a ir a estos siguientes pasajes. Yo los tengo aquí para que, si los quieren anotar bien. Job 10:9 dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Isaías 64:8 ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Unos vasos de honra y otros vasos de deshonra, pero todos somos uno en las manos de Dios. Segunda de Timoteo 2:20 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Sabemos que en nuestras casas hay instrumentos que usamos de manera honrosa y otros que se usan o para recoger la basura o para las cosas más o menos honrosas que hay en la casa. Pero específicamente hay dos textos más que nos van a dar todavía mucho más luz. Y está en Isaías 29:16, que dice así: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió. Entonces miren que en el Antiguo Testamento ya había muchos textos que daban claridad sobre la soberanía de Dios como el alfarero de los hombres y especialmente como el alfarero del pueblo judío. Ahora, ¿qué significa la palabra reputada? Es que sea reconocida, que sea renombrada, acreditada, que sea inclusive insigne. Aquí está diciendo es: vuestra perversidad ciertamente será reconocida, renombrada, acreditada e insigne. Porque hay gente que se jacta de su maldad, hay gente que se jacta de su perversión, pero significa que será expuesta de todas maneras. Y será expuesta ante el alfarero. ¿Sí? Ante el alfarero. Nosotros muchas veces cuidamos
que nuestra reputación sea buena ante los ojos de los hombres, sin importarnos si es buena ante los ojos del Señor. Y hacemos cosas a escondidas de los hombres para que no nos vean, y nos olvidamos de que siempre hay uno que está pendiente de todo lo que hacemos, y máxime si somos sus hijos. ¿O qué padre no está atento a lo que hacen sus hijos? Todos. Bien. Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces, si lo miramos, hermanos, en Isaías, en Job, en el Nuevo Testamento, los judíos conocían este principio de quién era el alfarero y quién era el barro, quién es el creador y quién es la criatura. Por lo tanto, objetar a Dios de esa manera, por supuesto, era una irreverencia, porque observemos lo que dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿No lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Está diciendo exactamente lo mismo. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, el Creador nuestro tiene todo el derecho de hacer lo que le parezca conveniente con sus criaturas. Él puede hacer con su creación lo que Él quiere. ¿Recuerdan la respuesta que le dio Cristo a los fariseos cuando les dijo que es que no me necesito hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Se acuerdan la parábola de los labradores? Que a uno los llamó a la primera hora del día, a los otros después de mediodía, y hubo unos que los llamó al final del día y a todos les pagó igual. Y le reclamaron: pero si yo trabajé 8 horas, ¿por qué el que trabajó 2 horas gana lo mismo que yo? Yo te dije que te iba a pagar un denario por las 8 horas, ¿cierto? Sí. ¿En eso quedamos de acuerdo? Sí. Entonces no te debo nada, te estoy pagando lo que acordamos justamente. ¿Y qué si yo le quiero pagar a este 2 denarios? ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Entonces, había una contundencia en esos mensajes de lo que es la soberanía y la supremacía de Dios. Ahora, la segunda pregunta del versículo 19 es: ¿pero quién ha resistido su voluntad? Esta segunda pregunta lo que hace es reconocer el poder de los decretos divinos. Ya hablamos de la diferencia entre un decreto y un precepto. Si Dios ha establecido que algo es de cierta forma, ¿quién lo puede cambiar? ¿Quién detendrá su mano? La voluntad de Dios aquí no es la voluntad preceptiva, que puede ser violada por los hombres, sino es la voluntad decretada, la cual es inquebrantable. Cuando Dios decreta algo, eso ha de pasar tal como ha sido decretado. Si Dios ha decretado el endurecimiento de alguien, a ese alguien se le endurecerá el corazón en el transcurso de su vida. Pero ya explicamos que no es que Dios diga: te voy a mandar una dosis de endurecimiento. No, el endurecimiento es que el Señor aparta su gracia y su misericordia y deja a esa persona vivir en sus propios deseos. Nada más hagamos esta prueba entre creyentes. ¿Qué pasa cuando usted deja de orar un día, 3 días o una semana? ¿No se le endurece el corazón hacia las cosas del Señor? ¿Cierto que sí? ¿Qué pasa cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado de manera inmediata? Y esperamos que pasen los días y no nos reconciliamos con Dios. ¿Acaso eso no endurece nuestros corazones? ¿Y es Dios responsable de ese endurecimiento? No, simplemente es que ahí tenemos la responsabilidad de tomar medidas para corregir, porque ya Dios nos ha dado las facultades y los medios de gracia para corregir. Entonces, si un creyente se puede endurecer, se puede enfriar su corazón porque desatiende las cosas del Señor, se aparta de la mano de Dios, ¿cuánto será un incrédulo en su endurecimiento natural? Nadie puede resistir su voluntad, hermanos, y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo que estas preguntas están declarando. Sin embargo, el apóstol no explica ni niega tales conclusiones. Pablo simplemente contesta las preguntas con otras preguntas. Miremos el versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Sí? Que no está afirmando nada, está más bien preguntándole.
Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí van dos preguntas retóricas. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Tres preguntas retóricas. Y una cuarta del versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer las riquezas, notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí también surge otra inquietud en la mente y el corazón de los seres humanos. Inclusive pudo haber surgido esa misma duda en su corazón y en el mío en algún tiempo. O sea que hay doble predestinación. O sea, Dios predestina a los que se van a salvar y predestina a los que son, ¿cómo dijimos? Sí, pero reprobados. No, no es así. La reprobación, por supuesto, existe, pero observen el texto. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pero dice preparados por Dios. No, en cambio el siguiente texto dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Nuevamente la ilustración, hermanos. Esta es la raza humana. Estos 5 fueron llamados a salvación. Con estos el Señor tuvo un acto de misericordia. Y estos 5 los dejó en su naturaleza. No los llamó simplemente, los dejó en su naturaleza pecaminosa. Con estos es justicia, pero nunca hay injusticia. Entonces queda claro que el Señor elige a sus escogidos y a los demás los deja en su propia forma de vivir. No es que Dios les mande una dosis adicional de rebeldía, o les mande una dosis de endurecimiento, o les mande una dosis adicional de reprobación, no. Los deja vivir en su propia maldad, en su propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué más podemos decir de todo esto? En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es: ¿quién eres tú, hombre? ¿Y qué a ti? Simplemente Dios es soberano y punto. Esa es la actitud nuestra cuando nos objetan estas cosas. Dios es soberano, así lo determinó el Señor. Mira, a mí me ha causado mucho impacto el suceso de los hijos de Aarón, cuando el mismo Señor los fulminó porque ofrecieron fuego extraño, un incienso que Dios no había aprobado. A la luz de una lectura superficial o de un corazón superficial, de pero Dios cómo es de duro. Pero cuando uno lee las condiciones, es que el Señor solamente había autorizado a Aarón para entrar al lugar santísimo, nadie más. Y el Señor le decía cuándo podía entrar, y creo que era únicamente una vez al año. Y los hijos de él, que eran sacerdotes, pero digamos de un rango inferior, quisieron ofrecer un sacrificio al Señor, una adoración, un incienso que Dios no había autorizado. Por otro lado, si ustedes observan, cuando se formó el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés inclusive cómo preparar el incienso. Le dio los detalles de cada cosa, en peso, en gramo, y los elementos a utilizar. No era un capricho, había una ordenanza, y los hijos de Aarón la rompieron. ¿Qué pasó? Imagínense la escena. Imagínense si fueran sus propios hijos, que son sacerdotes de Dios, hijos del sacerdote Aarón, escogidos por Dios, y el Señor los fulmina. Imagínense la angustia de Aarón. Y va él a buscar a su hermano Moisés. ¿Qué pasó? Mis muchachos son tus sobrinos, son mis hijos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le respondió Moisés? Está escrito que así, así y así. ¿Y qué dijo Aarón? Dice, y Aarón cayó. ¿O qué me dicen del hombre que detuvo el arca cuando la estaban transportando en una carretilla con unas vaquitas? Era Usa. Y él tocó el arca y el Señor lo fulminó.
y la llevaban y estaban adorando, iban haciendo una adoración de tipo civil, porque habían recuperado el arca, entonces llevaban el arca hacia Jerusalén. Y la gente normal diría, pero ¿cómo así? Porque Dios lo castigó tan duro si la intención de Usa fue no dejar que el arca se cayera al mar. O sea que Usa se sentía más santo que el mar. Pero el punto no es ese, el punto es que había una instrucción. Usa era de los levitas, pero dentro de los levitas había unos que eran los cusitas. Y a los cusitas se les dio la instrucción de transportar el arca, pero no la podían tocar. Solamente los levitas podían tocar el arca y ver lo que había dentro del arca. Los cusitas solamente podían cargarla en los palos que atravesaban el arca, pero no la podían tocar, porque el que la tocara moría. Y Usa era de su función, coatita, discúlpenme, era un coatita. Y la instrucción que Dios dio a los coatitas era de transportar el arca, pero no de tocarla, porque el que la tocara moriría. Y eso fue lo que pasó. Ya estaba decretado. ¿Qué hubiera pasado si él toca el arca y no le pasa nada? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo hubiera quedado el carácter de Dios y la reputación de Dios? Que el que toque esa arca de los coatitas muere. ¿O cómo hubiera quedado la reputación del Señor si cualquier persona entra a adorar como le venga en gana y no tenga consecuencias? Conversé a un buen predicador que aprecio mucho, aunque no es del todo reformado, pero decía que den gracias a Dios que ya no vivimos en esos tiempos, porque cuántas iglesias elevan una adoración falsa al Señor utilizando recursos y métodos que Dios no ha aprobado en su palabra. Que den gracias que estamos en la época o en el periodo de gracia donde pueden ser muchos llamados a salvación. Muy bien. Este versículo 22 nos lleva más cerca del pensamiento de Pablo en cuanto al porqué del tema principal y el objetivo de su escrito. ¿Por qué unos se salvan y por qué otros no? Y Pablo explica que hay vasos de ira preparados para destrucción, los cuales Dios ha soportado. Y eso tiene que ver con la paciencia longánima del Señor. La longanimidad es una característica, un atributo que extiende la paciencia hasta límites insospechados. Con paciencia hasta que llegue el momento para mostrar su ira y poder sobre ellos. Seguidamente el apóstol dice también que hay vasos de misericordia los cuales el mismo Dios ha preparado de antemano para su gloria. Están los versículos 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, este contexto nos habla, por supuesto, de la ira y destrucción, y por eso el nombre del sermón lo titulamos Vasos para ira y vasos para misericordia. Otros lo han titulado los vasos de ira y misericordia de manos del alfarero. En fin, hay muchas formas de poderlo titular y nos da esa opción, o simplemente ira y misericordia. El contexto nos habla de la ira y de la destrucción para algunos, y también nos habla de misericordia y de gloria para otros. Obviamente, mis hermanos, esto es mucho más que un llamado al servicio ministerial o un llamado de carácter nacional, cuando dicen, no, es que el llamado fue para una nación completa. No, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los vasos para gloria y misericordia son aquellos a quienes Dios está llamando a la fe por medio del Evangelio. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y por el arrepentimiento, tanto entre judíos como entre los gentiles. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que en esos dos versículos encontramos los que están,
o forman parte de los que son vasos de ira, para los judíos que ven todo esto como un tropezadero y para los gentiles que ven eso como una locura. Pero el versículo 24 dice que para los llamados, y ahí estamos tú y yo, espero que así sea, que todos estemos llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, hay escogidos para gloria, y a eso se refieren los vasos de misericordia. Ahora, entre los judíos los hay, por supuesto. Hablamos de que hay un remanente, ¿se acuerdan? Bien. Y también hay escogidos para gloria entre nosotros los gentiles. Estos vasos de misericordia, mis hermanos, son llamados por medio de la predicación de la cruz. No hay otra forma. Es a través de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Romanos capítulo 1 lo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nótese que tanto en Romanos como en Corintios, la que acabamos de leer de Corintios, Pablo nos está dando a entender claramente que no todos son llamados a la fe, sino solamente los vasos de misericordia. Por tanto, el llamado en vista no es el llamado externo que hacemos los predicadores, sino es el llamado interno que el mismo Espíritu de Dios hace en el corazón de cada persona. Es el Espíritu de Dios el que puede hacer ello, y siempre resulta ¿en qué? Pues en la salvación de los perdidos. Los pastores o los predicadores hacemos llamados externos. Mira, la palabra dice: arrepiéntete, confiesa tus pecados delante de Dios, quiera el Señor que tú seas un vaso de misericordia, suplica a Dios por tu salvación. Hacemos ese llamado externo, pero solamente el Espíritu de Dios te puede llamar interiormente. Pablo nos recuerda las palabras proféticas del Antiguo Testamento cuando el profeta Oseas habla de un pueblo que no es pueblo, el cual será llamado pueblo de Dios. Esto, según Pablo, es una referencia a los vasos de misericordia entre los gentiles, porque Oseas era judío, y le está diciendo el Señor a Oseas que va a llamar a un pueblo que no era su pueblo, lo va a llamar pueblo de Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento, desde lo prometido a Abraham y a través de los profetas, siempre el Señor reveló esta verdad, que luego el apóstol Pablo la tuvo que decir. Por fin se reveló el misterio, y el misterio era que los gentiles estábamos incluidos en la salvación, pero el pueblo judío no lo pudo ver, no lo vieron. Según Pablo, esto es una referencia a los gentiles, porque está hablando de un pueblo que no era pueblo del Señor. Y aquí tenemos que hablar un poquito de Oseas y del carácter de Oseas. Oseas fue un profeta enviado a Israel, es decir, ustedes recuerdan, hermanos, que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conformado por las 10 tribus de Israel y el del sur por 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Oseas fue enviado a las tribus del norte, o sea, a las 10. Y por mandato de Dios, Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Ella no fue fiel a su esposo. De hecho, ella se transformó en una mujer entregada a la prostitución, al adulterio, y concibió hijos de prostitución. Vamos por un momento a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Ahora, leer el contexto se dan cuenta que está hablando obviamente de Gomer. Ella tuvo 3 hijos, uno llamado Jezreel, una hija llamada Lo-ruhama y otro hijo llamado Lo-ammi. Pero se refiere el Señor básicamente a los últimos 2, a Lo-ruhama y a Lo-ammi. ¿Por qué les digo esto? Porque estos nombres de los últimos 2 son simbólicos de la condición que Israel estaba viviendo en ese momento, según la veía el Señor. ¿Por qué? Porque Lo-ruhama significa no mi amado,
y lo a mí significa no mi pueblo. Entonces por eso cuando el Señor le dice a Oseas, le dice que habla de un pueblo que no es pueblo, el cual será llamado pueblo de Dios, está haciendo referencia a uno de los hijos de Gomer, a lo a mí, que significa no mi pueblo, y a la no amada se está refiriendo a lo lujano, que ese era el significado de los 3 hijos que tuvo ella, hijos de prostitución. Estos 2 últimos tenían ese significado, y el Señor los menciona de esa manera: llamaré pueblo al que no es pueblo, y amada a la no amada. Tremendo, ¿no? Cuando veíamos los privilegios que tuvo la nación de Israel, era una nación amada. Nosotros éramos una nación todavía no amada por el Señor, y nos llamó a salvación. Ahora, Oseas, en vez de rechazar a su esposa o a su mujer, que era, que creo que lo que hubiera hecho cualquier hombre, ¿sí? Pero este hombre no. Él se escabulle hasta la guarida de la vergüenza, vuelve y encuentra a su mujer en esas guaridas y la compra, la compra nuevamente, y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición de honor, de modo que la no mi amada se convierte o pasa a ser ahora mi amada, y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. Si a uno no le conmueve el amor de Dios por Israel, al punto de hacer que su profeta Oseas tuviese que amar a una mujer con tendencias de prostituta y de adulterio permanente, y la redime, eso es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. No éramos pueblo de Dios, andábamos prostituidos en nuestras maldades y nuestros pecados. Éramos hijos de prostitución en el sentido espiritual, por supuesto. Muchos también en el sentido físico. Es la realidad de los seres humanos. Muchos nacieron como hijos de prostitución, otros como hijos no deseados, otros como una noche de copas loca. Y muchos de ellos han sido llamados por el Señor. Eso nos tiene que llevar a adorarlo, a amarlo profundamente. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú, hombre? ¿O quién soy yo para altercar con Dios? Más bien decir, sé lo que soy, y aún así, ¿cómo Dios me pudo llamar? ¿Cómo Dios pudo poner sus ojos en mí siendo lo que soy y siendo lo que he sido? Es claro, por consiguiente, mis hermanos, que lo que Oseas describe aquí es el pecado, el castigo y la restauración de Gomer, pero lo hace como un símbolo de pecado y del castigo y de la restauración al favor divino por parte de Dios de Israel. No obstante, cuando Pablo hace uso de este pasaje, él no impone tal limitación. Él habla de nosotros, a los cuales él también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. El apóstol Pedro también, identificado también con el mismo mensaje del apóstol Pablo, nos dice en primera de Pedro 2:10, es decir, las niñas se quedan quietas, por favor, juiciosas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Al dirigirse a congregaciones que eran de origen predominantemente gentil, Pablo y Pedro están aplicando el versículo de Oseas, que iba dirigido en un principio a los judíos, también para nosotros los gentiles. Al dirigirse a los gentiles podemos entender el plan de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea judío o gentil. Ahora, la siguiente cita se refiere especialmente a Israel. Después de leer u oír unos Romanos 9, 25 y 26, recordémoslo nuevamente. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hay muchos que han interpretado ese versículo como si se refiriera únicamente a los
judíos. Pero creo que el contexto es tan claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se refiere a los gentiles, a nosotros. Y esta cita el apóstol la tomó del libro de Isaías capítulo 10, de los versículos 21 al 23. Y aquí el profeta Isaías predice que debido a la invasión asiria, Israel sería grandemente reducida en número. La nación que una vez fue tan numerosa como la arena del mar, quedará reducida a un remanente. Sí, solamente un remanente regresaría. Les voy a explicar esa parte. El reino de Israel fue dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Los asirios cautivaron al reino del norte en el año, creo que 720 a.C. Los tuvieron cautivos, los asirios, los babilonios. El reino del sur fue cautivo casi 200 años después, porque siguieron también con la misma dureza de corazón, y estos fueron cautivados por Nabucodonosor, por los babilonios, y los otros por los asirios. Y era tan grande la población de Israel, pero fue reducida a tal punto en que lo que en alguna oportunidad Dios le dijo a Abraham, que él sería el padre de multitudes, mira las estrellas, mira la arena del mar, así sería la descendencia, y por supuesto se cumplió, porque la descendencia humana de Abraham era muy grande, el pueblo de Israel y todos los descendientes de Ismael. Lo mismo con Isaac, la descendencia de Israel, y por el lado de Esaú eran los edomitas. O sea que fue una descendencia muy grande. Pero aquí claramente está explicando el texto que cuando Israel fue cautivado por los asirios, su población fue grandemente reducida en número. Y la nación que una vez fue numerosa y grande, como lo explica Génesis 22:17, quedaría reducida a un remanente. Y solamente un remanente pudo regresar del cautiverio a su ciudad natal. Verso 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí también el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 9, y habla de un remanente, que es lo mismo de una descendencia. Y lo que dice Isaías y lo que dice el apóstol Pablo, repitiendo lo que dijo Isaías, es esto: se debe exclusivamente al amor perdonador de Dios y a su cuidado providencial que el pueblo es formado por Dios. Solamente se debe al amor exclusivo y perdonador y al cuidado providencial que Dios ha tenido para con su pueblo. ¿Quién? Su iglesia, conformada por judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús. Y vemos aquí en la cita que los escritores, tanto Isaías como Pablo, se están incluyendo a sí mismos. Miren, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado, o sea, se están incluyendo ellos mismos. Esa palabra nos no haya quedado como Sodoma y Gomorra. Tanto los judíos creyentes en Cristo como los gentiles creyentes en Cristo quedamos excluidos de ser comparados con Sodoma y Gomorra. Y si eso no es un privilegio, ¿qué lo es? Pero lamentablemente vemos que en el mundo pasa todo lo contrario. Por supuesto, conforme al plan y al propósito de Dios. En la época del Señor y de los profetas, era Sodoma y Gomorra identificada como una ciudad con características pecaminosas que iban contra la naturaleza. Ahora podemos decir que Sodoma y Gomorra es todo el mundo entero, porque en todos los países del mundo se está promoviendo esta agenda pecaminosa. Y Dios a usted y a mí nos ha guardado de toda esta situación. Y entonces, estas ciudades como Sodoma y Gomorra fueron consideradas como la culminación misma de la maldad. En esa época, imagínense, como la culminación misma, como la culminación máxima de la maldad, dejando claro un fuerte rechazo al mérito y a las pretensiones personales.
Es decir, ningún ser humano se puede salvar a sí mismo. Ningún ser humano va a ser salvado ni por mérito ni por pretensiones personales. Ninguno que diga, pero ¿cómo se atreve Dios a condenarme si es que quién no puede resistir a Él? La Biblia es muy clara que el Señor es soberano para salvar, pero el hombre es responsable de su pecado. La Biblia enseña que Dios da salvación, pero el hombre tiene que arrepentirse. Es el hombre el que tiene que arrepentirse, es el hombre el que tiene que creer y es el hombre el que tiene que confesar sus pecados. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, cada vez más quedamos tan sorprendidos, pero a la vez tan edificados por tu palabra, y aún así nos falta muchísimo para poder entender muchas de las cosas que aún durante mucho tiempo pudimos estar equivocados de creer. Pero qué glorioso saber que hemos sido salvados por tu soberana, bendita y única voluntad, y que tú quisiste poner los ojos en nosotros desde antes que existiéramos, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de los tiempos de los siglos, y que ninguno de nosotros debe ni puede altercar con Dios, porque tú eres el alfarero y nosotros el barro. Señor, no permitas que nosotros olvidemos esta enseñanza, esta verdad bíblica de que solamente somos barro en tus manos, y que si tenemos algún valor, como lo dice tu palabra, esos tesoros que valen, es porque esos vasos de barro que valen, es porque hay un tesoro dentro de esos vasos de barro que es Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña una y otra vez, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, que somos polvo, que somos barro. Por eso nuestra petición siempre será: Señor, acuérdate que somos polvo, y no nos dejes pensar y creernos más allá de que somos barro en tus manos. Es tan así que tu palabra dice que para ti todas las naciones del mundo son como una gota de agua que cae de un cubo, y aún así tú pusiste tus ojos en nosotros y decretaste esto, Señor, para nosotros, y decretaste el envío y la muerte y la resurrección de tu amado Hijo Cristo Jesús por nosotros. Pero aún así, Señor, el ser humano es responsable por sus actividades, es responsable por sus actos y por sus hechos delante de ti. Tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios perdonador, pero un Dios también de justicia. Ayúdanos, bendito Señor, a que caminemos en estas dimensiones, en este camino que tú nos has querido establecer para tu honra y para tu gloria. Porque todo esto nunca fue ni por obras, ni por méritos, ni por aún anhelos genuinos, sino porque tú quisiste, Señor, escogernos desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo y aún desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Que esto sea un motivo de honra y gloria para ti en nuestros corazones, que sea un motivo de depender cada vez más y más de ti, pero también, Señor, que sea un motivo de tener un temor reverencial por ti y tu palabra, porque el principio de la sabiduría es ese, que haya un temor reverente hacia ti, hacia tu persona, hacia tu carácter, hacia tu palabra, y también, Señor, un amor y un afecto especial por la obra de Cristo y por la iglesia de Cristo. Muchas gracias, Señor, por concedernos estos privilegios de estar compartiendo aquí como cuerpo de Cristo por toda esta obra majestuosa y maravillosa que tú has hecho por nosotros y para nosotros. Tanto judíos como gentiles creyentes en Cristo Jesús hemos sido apartados para ti, separados para ti y libertados de la influencia de Sodoma y de Gomorra. Y, Señor, suplicamos porque esta separación y esta protección llegue hasta nuestros hijos, hasta los hijos de nuestros hijos y hasta los hijos de los hijos de nuestros hijos, hasta las terceras y cuartas generaciones de todos los que aman tu nombre. Lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amada iglesia, el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Un abrazo fraternal para todos.